Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Aleluya. Saludamos también a nuestros amigos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos con nuestra serie El matrimonio y la familia, y esta es nuestra enseñanza número 7. Hoy día vamos a hablar de un tema que es muy importante, el perdón en el matrimonio. Aleluya. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Hermanos, la semana pasada vimos que el divorcio no estaba en el plan de Dios. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan de eso, no? Pero por la dureza del corazón del hombre, Dios permitió a Moisés dar carta de divorcio. Aleluya. Cuando era por causa de fornicación. Y la traducción de fornicación es de la palabra griega porneia, que significa adulterio, fornicación, gloria a Dios, incesto y todo pecado sexual. Pero también uno podía separarse por el abuso, porque hay golpes, maltrato, e inclusive está en riesgo la vida. Entonces se pueden separar, pero en este caso ya no se pueden volver a casar. ¿Se acuerdan? Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, el capítulo 3, versículo 12, para enseñar esto, gloria a Dios, que es muy importante dentro del matrimonio, el perdón. Colosenses capítulo 3, el versículo 12. Aleluya. Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda verdad. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Así dice el Señor. Vestíos pues como escogidos de Dios. Aleluya. Hermanos, primeramente, esta es una instrucción para instruir a ¿quiénes? ¿A los del mundo? ¿Ah? No. ¿A quiénes? A los cristianos, a sus hijos. Pero los que no son cristianos, si hay aquí alguien que no es cristiano, hermano, no tienes ninguna obligación para obedecer la palabra de Dios. Pero eso no significa que en el juicio final vas a estar libre de pecado. No, vas a tener que rendir cuentas a Dios por tus actos. Ese día, hermanos, escúchenme bien, todos los cristianos y los que no son cristianos van a ser juzgados por Dios. ¿Sí o no? Aleluya. Entonces, los que somos cristianos, los que decimos que somos cristianos, recibimos la palabra de Dios y la obedecemos. Aleluya. Y cuando dice el Señor, vestíos pues como escogidos de Dios, está hablando de una vestidura interna del corazón, por favor. ¿Cómo es esa vestidura? A continuación lo dice. De entrañable. Hermanos, quiero resaltar esa palabra entrañable. Habla, hermanos, de las entrañas. O sea, de lo más profundo de nuestro ser. ¿Y sale qué? Mi misericordia. O sea, que tienes compasión, que tienes piedad de tu prójimo. En este caso, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres. ¿Qué más? Benignidad. Y esto habla de bondad. ¿Qué más dice? Aleluya. De humildad. Esto significa una actitud dispuesta para arreglar los problemas. Aleluya. ¿Qué es lo contrario de humildad? ¿Ah? Es orgullo, soberbia. Gloria a Dios. Y el orgullo no nos deja, no nos permite, aleluya, ser humildes para solucionar los problemas. Yo tengo la razón. ¿Están entendiendo? ¿Qué más dice? Mansedumbre. Y aquí, mansedumbre significa sometimiento. El que no es manso no se va a someter. El que no es manso es iracundo. ¿Lo estás entendiendo? Pero el manso se somete. Gloria a Dios. ¿A qué?
a las instrucciones que el Señor da para sus hijos. Por último, ¿qué más dice? Paciencia. Y esta palabra paciencia viene de la palabra griega hupomoné, que significa aguante extremo. Y paciencia se deriva de la palabra longanimidad. Aleluya. Y significa tolerancia mutua. Es decir, tenemos que soportar los defectos de la esposa, también del esposo, porque sabemos que los hombres no somos perfectos, ¿sí o no? También tenemos que soportar muchas veces a los hijos, a la suegra, etcétera, etcétera. Versículo 13. Soportándoos unos a otros. Y ese soportar, hermanos, unos a otros, habla de tolerancia mutua. Es decir, tenemos que soportar los defectos. Gloria a Dios. ¿De quiénes? De nuestro cónyuge, de nuestra familia. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué más dice? Y perdonándoos unos a otros. ¿Qué dice? Perdonándonos. ¿Qué cosa? Nuestros errores, nuestros defectos, inclusive nuestros pecados. ¿Qué más dice? Si alguno tuviera queja contra otro, o sea, si tú tienes queja de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, de tu papá, de tu mamá, de tu suegra, qué sé yo, mira lo que dice. Aleluya. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aquí vosotros, ¿quiénes son? ¿Para quién es la instrucción? Para nosotros, para los cristianos. Aleluya. Esto es un mandamiento que nosotros tenemos que hacerlo. No es optativo. No es si tú quieres. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué te estoy diciendo esto. Hermanos, aleluya. La palabra perdonar viene de la palabra griega charizomai y significa conceder un favor. En este caso, el perdón. Y es algo gratuito. Es por gracia. Y gracia es un favor o regalo que no merecemos. Y tú perdonas al que te ofendió, aunque no lo merezca. Así como nosotros. Pregunta, ¿merecíamos el perdón de Dios? No. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? ¿Ah? Nos perdonó. ¿Sí o no? Esa es la gracia. Entonces el perdón nos libera de la culpa. Y el cristiano debe de aprender a perdonar. Hermanos, el Señor, el Padre, asume que sus hijos, ¿cuántos son hijos de Dios? El Padre asume que sus hijos deben ¿qué? Díganlo fuerte. Porque es un mandamiento. Hermano, perdonar es un acto sublime. Perdonar es un acto de extrema bondad. ¿Por qué? Porque el ofendido perdona al que no lo merece. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. ¿Sí o no? Nos perdonó, aunque no lo merecíamos. Gloria a Dios. Escuchen. ¿Quieres saber si eres un cristiano maduro? ¿Cuántos quieren saber en qué nivel, gloria a Dios, en su vida cristiana están? ¿Ah? ¿Cuántos quieren saber? Escúchenme bien. Solo los cristianos maduros saben perdonar de verdad. No de labios para afuera, por favor. Gloria a Dios. Porque perdonar es sinónimo de ¿qué? De olvidar. Gloria a Dios. No para que cada vez se lo estés recordando. Oye, ¿te acuerdas lo que me has hecho? Te he perdonado, pero no me puedo olvidar. No. Gloria a Dios. Eso lo has hecho simplemente, gloria a Dios, aleluya, para aparentar.
Porque ese no es un verdadero perdón. ¿Cuántos quieren madurar? Gloria a Dios. Tienen que empezar a practicar, a perdonar en su vida. Porque cuando perdonas, gloria a Dios, a alguien, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esas cenizas de la ofensa que dejó ese fuego de la pelea, de la agresión, de la falta, está encendido. Hermanos, y el perdón es como una cubeta de agua que le echas y se apaga ese fuego. Rayos. ¿O qué vas a hacer? ¿O vas a echarle leña al fuego? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Hermanos, perdonar es creer que todo lo ocurrido al final será para nuestro bien. Y esa es una cualidad de un cristiano maduro. Aleluya. Porque conoce la Biblia, cree las promesas del Señor. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas, sean buenas, sean malas, sean agresiones, todo lo que Dios permite, será para nuestro bien. Hermanos, perdonar es la capacidad de bendecir al agresor. ¿Cómo? Por medio del perdón. Así como a nosotros, gloria a Dios, aleluya, nos perdonó el Señor. Perdonar es el antídoto contra la amargura. Gloria a Dios. ¿Saben lo que es un antídoto? Es una vacuna que contrarresta el veneno. Y la amargura es como un veneno que alguien se toma. ¿Cómo? Cada día deseando el mal para otro, deseando que se muera. Y cuando alguien se toma un veneno, ¿qué pasa? Se muere. En este caso va a haber una muerte espiritual por el odio a tu tía, a tu tío, a tu papá, a tu esposo, sea quien sea. Hermanos, perdonar no solo le hace bien al ofensor, sino también al que perdona. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se hace bien pues a sí mismo. Y el que perdona agrada a Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando se presentan los problemas en el matrimonio, puede haber causas válidas para el divorcio. Gloria a Dios, un adulterio. Y el ofendido puede hacer dos cosas. Y las dos son respuestas bíblicas. Gloria a Dios, aleluya. Son respuestas válidas. Número 1. El que es ofendido se puede separar si las causas justifican la separación por pecado sexual o agresión física. Gloria a Dios. Ya hablamos suficiente de eso. Y se separa. Y esa persona no peca delante de Dios. ¿Por qué? Porque tiene el respaldo bíblico. Y número 2, puede perdonar al ofensor y seguir viviendo con el ofensor. Y de esa manera salvar la familia. Gloria a Dios. Y ahí también se ve una persona que no piensa solamente en ella. No hay egoísmo en el que perdona. ¿Por qué? Porque no solamente está pensando, gloria a Dios, en ella. Porque a veces también el egoísmo produce el matrimonio. Porque la mujer dice, a mí me han ofendido y no, yo me separo. Pero hay un sentimiento egoísta porque no piensa en sus hijos. Gloria a Dios. Y el marido está peor. ¿Por qué? Porque no ama a sus hijos, no quiere a sus hijos. Porque cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, los más afectados, ¿quiénes son? Los hijos, ¿sí o no? Te alabamos, Señor. Entonces, perdonar, hacer esto, es lo mejor delante de Dios. Y cuando tú haces esto,
¿A quién crees que estás imitando? A Cristo Jesús. ¿Sí o no? Porque Él nos perdonó. Y cada día a veces le fallamos. Después de convertidos le seguimos fallando. Pero tú corres a sus pies, lloras, te arrepientes. ¿Qué hace el Señor? ¿Te bota? Te perdona. Y sientes su paz. Te quebrantas, lloras. Sientes cómo la mano de Dios está sobre tu espalda, perdonándote. Gloria a Dios. Entonces nosotros como hijos tenemos que hacer eso. Escúchame bien, el perdón siempre es mejor que el divorcio. Siempre será mejor. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 7. Y este es un versículo que ya lo estudiamos, pero lo vamos a incluir. Gloria a Dios. 1 Corintios, capítulo 7. Aleluya. Te alabamos, Señor. Versículos 10 y 11. Así dice el Señor. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Escuchen, la mujer o el hombre no se pueden divorciar si no hay razones justificables. ¿Lo están entendiendo o no? Menos que se pueda volver a casar, porque Jesús dijo, esos son adúlteros. Escuchen, la única razón válida, gloria a Dios, que rompe el matrimonio es la fornicación. Aleluya. O sea, por pecados sexuales, adulterio, fornicación, lesbianismo, etc. Hermanos, bíblicamente no hay otra razón para poder divorciarse, solo por causa de pecados sexuales. Pero lo que yo quiero resaltar en esta mañana es la frase, reconcíliate con tu marido. Y esta palabra, reconciliar, viene del griego catalazo y significa cambiar mutuamente. Es decir, los dos, esposo y esposa. Gloria a Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? No vale decir, oye, cambia tú. Yo estoy bien. Gloria a Dios. No. Ambos tienen que ponerse de acuerdo para cambiar. Muchas veces el hombre quiere cambiar, pero a veces la mujer no. No, yo no voy a cambiar. ¿Por qué voy a cambiar? Yo me voy con mi mamá. O viceversa. O a veces el marido. No, yo no voy a cambiar. Así soy yo. Yo soy diferente a los demás y así tienen que aceptarme. No. Por favor, conviértete. Porque tú no eres cristiano. Porque el verdadero cristiano va a obedecer los mandatos del Señor. Entiendan de una vez por todas. Es un asunto de dos para que haya reconciliación. No de tres. Ahí no tiene que estar ni tu mamá, no tiene que estar ni tu papá, ni tu suegro, ni nadie. Es una situación de dos. Por eso los jóvenes que se quieren casar tienen que madurar. Porque es una vergüenza que cuando hay un problema le van a traer a su mamá, le van a traer a su papá. Mano, ¿para qué te casaste? Debías madurar todavía. Debías estar jugando todavía con tus cachinas y tus soldados, porque no eres hombre. No es casarse por casarse. Por eso hay, gloria a Dios, aleluya, tantas madres, tantas jóvenes solteras, con sus hijitos, una pena sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su inmadurez. Porque a los 13, 14, ay mi amor, te quiero, dame un beso. Ay, que toma este chocolate y esto. Inmaduros. La muchacha parece embarazada y lo primero que hace es desaparecer, o le mandan a su papá, le mandan a su mamá. ¿Por qué? Porque no han madurado. Ay, los cristianos así son, no dejan que sus hijos se cansen. No, no es eso. Gloria a Dios.
Nosotros guiamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que sean buenos esposos, buenas esposas. ¿Lo estás entendiendo? Un verdadero padre cristiano que hace forma a su hijo para que sea un excelente esposo, un excelente padre, para que sea ejemplo en su casa. ¿Lo están entendiendo o no? Gloria a Dios. No es porque, ay no, son bien anticuados esos cristianos. No, no somos anticuados, sino simplemente no queremos que nuestros hijos fracasen. Porque imagínate ahí un chiquillo egresado del colegio, recién bachiller. Ay, cásate, hijito, para que sufra. No tiene una profesión. O para que sean carga para los papás. Y esté manteniendo no solamente ya a su familia, sino viene otra familia, otros hijos. Y la mamá, el papá están corriendo por los pañales, atendiendo a la boba. ¿Por qué? Porque la chica no tiene experiencia, no es madura. El chico peor desapareció. Entiéndanlo. Por eso aquel que quiere casarse tiene que primeramente tener una profesión, un oficio. Porque ¿con qué vas a mantener a tu esposa? ¿Con qué vas a mantener a tu esposo? Mi papá me va a dar. No, hermano. Va a ir al fracaso tu matrimonio. No vas a llegar lejos. No vas a llegar lejos. Si te estás ateniendo a las cosas de tu mamá. ¿Por qué? Porque tu mamá, tu papá tienen otros hijos. Y ahí van a comenzar los problemas. Las discusiones. Vas a comenzar a pelear, a discutir. Y al final, gloria a Dios, se te va a salir tu viejo hombre. Y por más que vengas aquí a la iglesia a levantar tus manos, no sé con qué cara podrás levantar tus manos. Después de que toda la semana estuviste peleando, discutiendo. Por eso, tienen que madurar, crecer. Y eso es lo que no se enseña hoy día dentro de las iglesias. Ah, ya se va a casar, va a orar, se va a casar, se va a casar. Y no le preguntan qué oficio tienes, o qué profesión tienes, en qué estás trabajando, con qué vas a sostener a mi hija. ¿Vas a poder cubrir sus necesidades? Entonces aquel chico que también realmente ama a la muchacha, ¿qué va a hacer? Va a trabajar. ¿Para qué? Para que no le falte nada, para que no estén sufriendo, para que puedan pagar todas sus obligaciones. Cuando venga el bebé, gloria a Dios, pañales, leche, no es fácil. Los jóvenes parece que no tienen, no sé, cerebro el día de hoy, no piensan, porque el casarse es una responsabilidad. Inclusive ya no vas a poder hacer lo que quieras como cuando eres soltero. Cuando eres soltero te vas a jugar básquet, te vas a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque no tienes tu esposa y puedes hacerlo. No tienes obligaciones, pero el día que te cases ya no vas a poder hacer eso. Inclusive vas a tener que decir a tu amigo, chao, hasta aquí. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad que cumplir con mi esposa. La esposa de la misma manera. Ya no va a poder ir ante su mamá a charlarse, a ver sus novelas. Porque así son, ¿verdad? O a pasearte por la calle, no vas a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque tienes que estar en tu casa sirviendo a tu marido. Gloria a Dios. Por eso todo tiene su tiempo. Si eres un muchacho de 17, 18 años, no te desesperes. La Biblia dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Disfruta de tu juventud, juega, diviértete. Y cuando te toque casarte, va a llegar. No te apresures. Por eso muchos están lamentando. Ay, me he casado muy chico, me he casado muy chica, a mis 17, 16 años, 15 años. Y arrepentidos. Pero demasiado tarde, porque hay un bebé en medio. ¿Qué vas a hacer? Señor, te lo devuelvo. ¿Y lo vas a ir a sacrificar? Peor, te vas a ir al infierno. No puedes hacer eso. Por eso piensa. Hoy día, hermanos, lastimosamente falta mucha enseñanza bíblica acerca de este punto. No, gloria a Dios, aleluya, palabras que te motiven o un terapeuta familiar. No, necesitas la Biblia. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Te alabamos, porque después no hay divorcio. Escúchame bien. Un cristiano que se casa dentro de la iglesia y se quiere separar, escúchame bien, para ti estás perdido. Todavía para los de afuera, porque lo hicieron en su ignorancia, va a haber oportunidad. Pero para ti olvídate. Gloria a Dios.
La Biblia dice, y lo hemos visto la semana pasada, los adúlteros, ¿dónde se van a ir? Al infierno. Ya no hay más esperanza para ti. Por eso, ora a Dios. Por eso les digo a los jóvenes, oren por sus esposas, oren por sus esposos. No porque te vayas a casar mañana o pasado. Y si alguien no se quiere casar, comprueba de que tienes don de continencia. Porque si no tienes don de continencia, te vas a quemar, como dice Pablo. ¿Por qué? Porque te van a venir malos pensamientos, te vas a masturbar, vas a ver pornografía, vas a ir a los prostíbulos. Ahora, si tienes don de continencia, ¿sí? Así como Pablo. Pablo tenía ese don, no se casó. Gloria a Dios, me parece que él es el único apóstol que fue soltero. Porque todos los demás tenían sus esposas. Estaban casados. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso piensen, hermanos, oren, jóvenes. Y los que ya están casados, ya no pueden hacer nada. ¿Lo están entendiendo? Porque no se concibe entre una pareja cristiana que, gloria a Dios, haya adulterio o alguna desviación sexual. Pero en el cristianismo de hoy, ya nada sorprende. ¿Sí o no? Aleluya. Entonces, gloria a Dios, aleluya, este es un asunto de dos. Y lo mismo cuando hay problemas. Para reconciliarse es un asunto de dos. Catalazo también significa componer entre dos una diferencia, un problema en la familia, que puede ser entre esposos, pero también puede ser de padre a hijo o de hijo a padre. Gloria a Dios. Escuchen y escuchen bien. Para que haya reconciliación se debe dar un paso fundamental para salvar el matrimonio. Y ese paso se llama perdón. El perdón, gloria a Dios, aleluya, es el sello que marca el final de un conflicto. Y es el ingrediente que debe distinguir a un verdadero cristiano. Porque el perdón es del corazón. ¿Lo estás entendiendo? Y ese es el centro del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mensaje de la palabra de Dios gira alrededor del perdón de Dios a los hombres, por medio del sacrificio de Jesucristo. ¿Sí o no? Entonces, el Evangelio está sentado sobre el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo es perdón. Jesús nos perdonó para así reconciliarnos con Dios Padre. Gloria a Dios. Por eso el ofendido y el ofensor deben de buscar siempre la reconciliación antes de la separación. ¿Por qué? Porque el perdón va a salvar a la familia. Escuchen, en el matrimonio muchas veces, aleluya, la paz no es posible. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo, no se entienden. Vayamos a Amós. Gloria a Dios. Está en el Antiguo Testamento. Está después de, gloria a Dios, aleluya, Joel. Amós, el capítulo 3, el versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible. Por eso, hermanos, los esposos también tienen que aprender a ceder. Porque si no, no van a poder andar juntos. Porque hay desacuerdos. Hermano, si eres un orgulloso, un soberbio, no, yo siempre tengo la razón, yo no me equivoco, tú eres la que siempre te estás equivocando, y no se ponen de acuerdo, o la mujer, no, ya no te aguanto más, porque tú eres el que siempre estás haciendo los problemas, ya no te aguanto, y no hay acuerdo. No, pues no van a poder caminar juntos en esta vida. Imposible, no podrán. O peor, si tú estás chantajeando a tu cónyuge. Oye, si tú cambias, yo recién cambio. No, por favor, comuníquense y pónganse de acuerdo.
Por eso la comunicación en el matrimonio es muy importante. Cada día, hermanos. Cada día, no dejes pasar un día, habla en la noche. Y pregúntale, ¿qué no te ha gustado hoy día de mí? Y la mujer lo mismo. Y tienen que, gloria a Dios, someterse. Mansos, humildes. ¿Lo están entendiendo? Ahora vamos a ver el mejor ejemplo que recibimos. Y es el ejemplo que nos dio Dios. Pregunta: ¿quién fue el ofendido? ¿Dios o nosotros? ¿Ah? Dios. ¿Quién fue el ofensor? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Y vamos a ver cómo Dios, siendo el ofendido, tomó la iniciativa de reconciliación. Vayamos a 2 de Corintios, el capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, cambió, ahora es un nuevo hombre, es una nueva mujer. Eso quiere decir. Las cosas viejas pasaron. Y esto se refiere a la antigua manera de vivir. ¿Cómo vivíamos? Con odio, con rencor, con amargura, con venganza, con pecados, etcétera, etcétera. Dice aquí que para los que están en Cristo, o sea, los cristianos, esas cosas ya pasaron. Sin embargo, como humanos, todavía seguimos fallando. ¿Sí o no? Aleluya. Por eso Pablo dice, perdónense unos a otros, tolérense los errores unos a otros. Porque fallamos como hombres. ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿Qué más dice? He aquí, todas son hechas nuevas. O sea, viene una vida nueva. ¿Cuántos ya viven esa vida nueva? ¿O están camino a eso? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién? Él nos cambió. Gracias, Señor. ¿Qué más dice? Quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Aquí se ve claramente que Dios, siendo el ofendido, fue el que tomó la iniciativa de perdón y de reconciliación. ¿Qué nos enseña esto? La Biblia dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Aleluya. Eso está en Efesios 5:1. Puedes revisarlo. Es decir, que si una esposa cristiana se le ha ofendido en el matrimonio, él o ella pueden tomar la iniciativa de reconciliación, de perdón. Pero muchas veces el orgullo no deja hacer eso. ¿Sí o no? ¿Cómo yo me voy a pedir perdón? ¿Está loco usted, pastor? No, yo no quiero saber nada. Porque yo fui el ofendido, yo fui el afectado. Escúchame bien. ¿Sabes qué? Eso es exactamente lo que Dios hizo. Y eso mismo quiere que nosotros, sus hijos, hagamos. ¿Se acuerdan cuando los discípulos dijeron, ay, no conviene casarse? Porque su nivel espiritual era pues bajísimo. Eran unos enanos espirituales. Y no entendieron que ellos podían crecer, podían madurar en fe. Claro que pasado el tiempo lo entendieron y supieron cómo hacer eso. ¿Ustedes quieren saber cómo pueden crecer espiritualmente? ¿Quieren saber cómo? Obedeciendo a Dios. Comiencen por lo básico y después viene lo demás, lo más difícil. ¿Qué más dice? Te alabamos, Señor. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pastor, ¿en qué consiste el misterio de la reconciliación? Nos los dice el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo
al mundo. Gloria a Dios. No tomándoles en cuenta a los hombres, ¿qué? Sus pecados. Eso se llama perdón. El Señor tomará, como dice en su palabra, nuestros pecados y los echará a lo más profundo de la mar. Aleluya. Y ya no tomará en cuenta nuestros pecados. Hermanos, si Dios tomaría en cuenta nuestros pecados, no estaríamos aquí. ¿Sí o no? Y precisamente en eso consiste el perdón. ¿Qué más dice? Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios, el ofendido, toma la iniciativa. Gloria a Dios. Y al no tomar en cuenta nuestros pecados, nos perdonó, borró nuestros pecados. Y nos encargó a nosotros, sus hijos, la palabra de reconciliación. Es decir, que ustedes y yo debemos de ser reconciliadores. Hermanos, cada vez que hablamos a la gente de Cristo, estamos poniendo en acción el ministerio de la reconciliación, diciendo de que Jesús tomó la iniciativa y Dios está dispuesto a perdonarte. Pero hice cosas terribles. ¿Será que Dios me perdona? Maté, violé, adulteré, qué sé yo. Escúchame bien, Dios te puede perdonar de todo. ¿Cuántos saben que Dios perdona todo? ¿Ah? Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, excepto uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ese es otro asunto. Pero los demás pecados son perdonados. Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Están conscientes que a veces pecamos deliberadamente? Sabemos que estamos ofendiendo y lo hacemos, pero lo escondemos de los demás, porque sabemos que estamos haciendo mal. Y si nos descubre el jefe, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el hermano, la hermana, se van a sentir ofendidos. Pero hay casos donde ofendemos, pecamos y no nos damos cuenta. Por eso necesitamos sabiduría para hablar, porque a veces cometemos errores y con tus palabras ofendes al esposo. Y a veces ya se nos ha acuñado a los hombres. Llegamos de la calle y lo primero que le decimos a la esposa es: ¿qué estás haciendo? ¿O qué has hecho? Nada. Todo el día ella estaba de floja, sin hacer nada. Y sin darte cuenta, estás ofendiendo a tu esposa. ¿Sí o no? Por eso, hermanos, se necesita la comunicación para que la esposa le diga al marido: ¿sabes qué? Me sentí ofendida con esa tu palabra. Porque a veces necesitamos que nos hagan dar cuenta. ¿Sí o no? Por eso David, el salmista, decía: Señor, guárdame de los pecados ocultos. Es decir, de las veces que peco y no me doy cuenta. Hazme dar cuenta de mis pecados ocultos, Señor. Entonces, cuando la mujer le hace dar cuenta al esposo, ¿qué tiene que hacer el esposo? Disculparse. Perdóname, mi amor. Ya se me acuñó, no sé qué pasa. Voy a borrar, gloria a Dios, esa frase de mi boca. ¿Lo estás entendiendo? Le va a decir: es que no lo hice con intención. Porque hay casos así. ¿Sí o no? Entonces Jesús está orando. Y vean la intercesión de Jesús: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Porque a veces no nos damos cuenta lo que hacemos. Ofendemos a la familia, ofendemos al papá, al hijo, qué sé yo. Y al no medir las consecuencias,
no nos damos cuenta que estamos dañando a nuestro cónyuge, a nuestro papá, a nuestro hijo, a nuestro hermano. Escuchen, si tú te sientes muy ofendido, muy ofendida, este es el ejemplo de Jesús. Y esto te vendrá como anillo al dedo. Pastor, es que mi esposo esto, perdónalo. Es que no sabía lo que hacía. Entonces, tuvo que haber perdón primero para que viniera la reconciliación. Y como consecuencia, la paz. ¿Cuántos disfrutan de la paz de Dios, hermanos? Y esto es producto de que el ofendido, que es Dios, por gracia decidió perdonarnos a los hombres. Volvamos, Efesios capítulo 2. Y aquí vamos a ver cómo fue por pasos esto del perdón. Si la gracia no hubiera dado el primer paso, ya no sería obra de gracia. Como la gracia es ilimitada, y si nosotros vivimos bajo la gracia, tenemos que perdonar. ¿Por qué? Por gracia. Y como la gracia es ilimitada, el perdón de Dios es ilimitado. Y nuestro perdón de nosotros los cristianos también tiene que ser ilimitado hacia el que nos ofende. ¿Están entendiendo? Efesios capítulo 2, versículo 12. Mira lo que dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Se acuerdan cómo eran sus vidas sin Cristo? ¿Ah? Desastrosa, terrible, llena de pecado, de borracheras, de mentiras, de venganzas, de borracheras y todo eso, hermanos. Aleluya. ¿Saben por qué muchos matrimonios se separan? ¿Saben por qué? Por no saber pedir perdón y por no saber perdonar. Pero el Señor nos perdonó nuestros pecados. Él estaba dispuesto a olvidar. ¿Cómo? Perdonando, olvidando todos nuestros pecados. ¿Qué más dice? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Gloria a Dios. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, hermanos, éramos religiosos. Teníamos religión, pero no teníamos a Dios. No teníamos a Cristo. Estábamos perdidos. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, o sea, por el sacrificio de Cristo. Aleluya. Entonces, Cristo perdonó nuestros pecados. Aleluya. Él murió, el justo murió por los injustos. Y hacer esa obra maravillosa en el Calvario para que nosotros pudiéramos recibir el perdón. Gloria a Dios. Hermanos, el perdón de Dios es completo. Escúchame bien. Tú no tienes que pagar para ser perdonado. ¿Lo estás entendiendo? No es que dejó un saldo por ahí. No. Cuando tú viniste a Cristo, te arrepentiste, Él te perdonó de todos tus pecados. Yo no concibo cómo hay otros cristianos, no sé si serán cristianos, entran a la iglesia y están echando fuera demonios, se están autoliberando. Fuera diablo, fuera diablo. ¿Qué es eso? Hermano, ya te lo he dicho, si tú eres un verdadero cristiano, imposible que un demonio se te posesione. ¿Lo estás entendiendo? Pero pastor, peco. No, eso no es porque estés con demonios dentro. Eso es por tus malas decisiones. Eso es porque eliges mal. Pastor, no vengo a la iglesia. El diablo, pues no es el diablo, eres tú. Pastor, no me comprometo con la iglesia.
El diablo, pastor, no me deja. No, no es el diablo. Eres tú. Pastor, golpeo a mi esposa, la trato mal, el diablo. Pastor. No, no es el diablo, eres tú. ¿Lo estás entendiendo? Ya lo hablamos el día jueves. Imagínate, hermanos, ese día en el cielo, ahí en la fila, ¿te imaginas? Señor, yo no tengo la culpa de nada, ¿no? Forniqué, adulteré, me embriagué, pero el diablo es el culpable. Ay, hijito, paz, entra al cielo. No, por favor, ya déjate de esas cosas. El diablo no tiene ese poder para obligarte a hacer las cosas. Ya te lo he dicho. ¿Lo estás entendiendo o no? Él no te agarra y te amarra su cola y te jala para llevarte, hermano, a la chichería, para llevarte a un prostíbulo. Él no te desviste para que forniques o adulteres. No. Tú lo haces porque tú quieres. ¿Sí o no? Cuando mientes, ¿qué tiene que ver el diablo? Tú lo haces porque tú quieres. ¿Estás entendiendo? Eso a veces yo le escucho a una persona que se está convirtiendo recién. Pero tú que ya estás escuchando la palabra, ya no sigas con esas cosas. Sé sincero delante de Dios. ¿Qué dice la Biblia? El que confiesa su pecado, prosperará. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres caminar adelante o quieres estancarte? Porque el que no confiesa su pecado, eso no prosperará. Ahí te vas a estancar. Y cuando el agua se estanca, se pudre. Se vuelve verde. ¿Sí o no? ¿Qué quieres? Gloria a Dios. Entonces, Jesús pagó el precio por nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. Borró todos nuestros pecados. Por eso nosotros, hermanos, tenemos paz con Dios. ¿Te acuerdas? Antes no podías ni dormir. ¿Te acuerdas? Antes siempre andabas así, gloria a Dios, con la conciencia ahí golpeándote. Pero ahora tienes paz con Dios. Y por más que venga el acusador, no le haces caso. Por más que te digan lo que te digan, no te importa. Porque somos libres en Cristo. Cristo nos perdonó. ¿Sí o no? Entonces, el perdón, la reconciliación, gloria a Dios, vino de Dios. Él tomó la iniciativa. Y como consecuencia, vino la paz de Dios. Estamos en paz con Dios. Versículo 14. Aleluya. Porque Él es nuestra paz. ¿Cuántos tienen esa paz en su corazón? ¿Quieres saber si tienes la paz de Dios en tu corazón? Te lo digo. Hermano, si tú te murieras, ¿te daría temor morirte dentro de una hora? ¿Dentro de un día, de un año? Alguno dirá, pero pastor, mi familia, mis hijos, mis hijas. Estuve haciendo un estudio acerca de eso. Y muchos tenemos la idea loca, porque es una locura, de pensar de que porque tú vives, ya tu hijo se va a casar bien, no va a tener problemas, y no. That's mal. ¿Tú quieres que tus hijos estén asegurados? Entrégalos a Dios. Confía en Él. Gloria a Dios. Él va a cuidar mejor que tú a tu familia y a tus hijos. No tú. Por eso aquel que tiene paz con Dios no anda acelerado ni ansioso. ¿Por qué? Porque confía en su Dios. ¿Por qué no? ¿Dónde está tu fe? Entonces, si tú puedes proteger mejor a tu familia y tú puedes asegurar el futuro de tu familia, ¿para qué necesitas a Dios? ¿Lo estás entendiendo o no? Por eso es que el cristiano verdadero, gloria a Dios, es pobre de espíritu, porque sabe que depende de Dios. Y todo está en sus manos, todo. Nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía, todo. Y eso tenemos que entender los cristianos. Ese es tener paz con Dios. No estar sobresaltándote a cada momento por cualquier cosa. Pero para eso necesitas conocer a Dios. Necesitas madurar, necesitas crecer. Por eso es que Dios permite a veces cosas malas en nuestras vidas, pruebas, tribulaciones. ¿Por qué?
Porque Él quiere que confiemos en Él, que descansemos en Él. Porque si no, estamos perdidos. Te alabamos, Señor. Aleluya. Entonces no hay nada de qué temer, hermanos. Estamos seguros en Él. Seguimos. Que de ambos pueblos hizo uno. O sea, de los judíos y de los gentiles. Aleluya. Saben, ¿no? Israel, el pueblo elegido de Dios. Y nosotros, los gentiles, hombres de las demás naciones, fuimos reconciliados por el sacrificio de Cristo. Porque antes de que venga Cristo, hermano, no había salvación para nosotros, para los gentiles, para las otras naciones. Aleluya. Pero ahora que Cristo murió en la cruz, hermanos, unió, nos llamó a ser pueblo suyo. Aunque no todos son pueblo suyo, porque la mayoría de los hombres rechazan a Jesús. Y mira lo que hizo. Derribando la pared intermedia de separación. Una pared es algo que divide, ¿sí o no? Entonces nosotros como humanos somos expertos en levantar paredes que nos van aislando. Hay matrimonios que viven en la misma casa, pero no se hablan. Qué horrible es eso. Unas paredes que hemos ido construyendo día con día. ¿Por qué? Por el orgullo, por la dureza del corazón. Y nos hacen poner esa pared para aislarnos de la familia, de los demás. Y eso es exactamente lo que construimos con relación con Dios. Teníamos dioses en la billetera, colgados en el pecho. Decías que María es tu mamá. Rayos, éramos idólatras. Imagínense. Esa pared nos dividía. Y no solo eso, robábamos, mentíamos, adulterábamos, engañábamos, decíamos falso testimonio, codiciábamos. Había avaricia en nuestros corazones. Era una pared impresionante entre Dios y nosotros. Pero, ¿qué hizo Dios con esa pared? Mira, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué hace el Señor? Derriba esa pared que nos separa de la presencia de Dios. ¿Cómo? Por medio del perdón. Vino la reconciliación. Entró la paz y abolió. Quedó ya sin vigencia por medio de su muerte. ¿Qué? Las enemistades. ¿Qué nos enemistó con Dios? Todo lo que ya mencioné. Él las derribó para podernos reconciliar con Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en relación con nuestros semejantes? Derribar esas paredes que nosotros mismos construimos y los vamos a derribar por medio del perdón. Y la familia se salva y hay reconciliación y hay paz. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pregunta, ¿por qué estás enemistado con tu esposa? Porque la tratas mal, eres un abusivo. ¿Por qué estás enemistado con tu esposo? Porque no le respetas, lo gritoneas. Y puede haber 20,000 razones más. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué estás enemistado con tu padre? Porque él me abandonó cuando era niño. Y la típica, pasan los años y el papá ofensor se hizo anciano. Está agonizando en el hospital y quiere o hace llamar a todos sus hijos. Y ahí recién quiere reconocer sus pecados y recién ahí quiere pedir perdón. Pero ¿por qué esperar a eso? Dicen que los bolivianos somos expertos en hacer todo a última hora o al final. Y eso es mentira. Eso es propio de todos los seres humanos. Pero ¿por qué esperar hasta el final para derribar todas las paredes? Hermano, hermana, ve y reconcíliate con tu papá. Pero es que él me abandonó.
ve y perdónalo. Y derriba esa pared. Escucha, los cristianos tenemos que tomar la iniciativa. Ve y perdona a tu papá abandonador, a tu mamá que te dejó, y vas a tener paz. Pregunta, ¿qué fue lo que hiciste cuando entendiste lo que Cristo hizo por ti en la cruz? ¿Ah? ¿No te rendiste a Él? Eso es exactamente lo que suele suceder cuando tú tomas la iniciativa y perdonas. El otro se rinde. Esto se logra matando las enemistades. Ahora, no siempre se puede salvar el matrimonio o la familia. Escuchen. ¿Por qué? Porque hay casos donde tomamos pues muy malas decisiones y tenemos que asumir las consecuencias. Ejemplo, un papá que abandonó a su familia, a su esposa, a sus hijitos, cuando eran chiquitos, y desapareció. Pero luego vuelve a aparecer cuando él ya está grande, cuando él es anciano. Sus hijos todos mayores, adultos, casados. ¿Qué se puede hacer? Ese hombre nunca recuperará el tiempo perdido con sus hijos. Ya no podrá tener esa relación padre e hijo. Y la esposa, peor, ya lo ve como un extraño. Y este tipo de matrimonios o familias que están en esta situación ya no se pueden salvar, ¿sí o no? Me refiero a la relación familiar. Pero sí se puede hacer algo como cristianos. ¿Qué puedes hacer? Perdonar. Entonces, estamos dándonos cuenta de que el perdón es en dos direcciones. Es uno vertical que viene de Dios hacia los hombres. Pero luego es ese perdón horizontal de nosotros hacia otros. Vayamos a Mateo capítulo 18, por favor. Esta parábola es donde Jesús usa como ilustración a dos deudores. Y esta parábola la usó para mostrarnos cómo nosotros recibimos el perdón de Dios, que es el perdón vertical. O sea, Dios tomó la iniciativa. El ofendido tomó la iniciativa de perdonarnos a nosotros. Y una vez que recibimos ese perdón, gloria a Dios, y eso es lo que enseña esta parábola, nosotros debemos de perdonar a los demás. Y este es el nivel horizontal. Y aquí Jesús está hablando de cómo sanar, aleluya, las relaciones. Ese es el contexto. Si tu hermano, gloria a Dios, pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Has ganado a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia. Los has rescatado. Si no, todavía toma 2 o 3 testigos. Y si no hace caso, díganlo a la iglesia. Y esta instrucción es para cristianos. Y si no se arrepiente el ofensor, dice la Biblia, expúlsalo de la iglesia. Ténganlo por gentil y publicano, como un pecador que no conoce a Dios, porque no obedece los mandatos del Señor. Y esto habla de excomunión, cuando se saca de la iglesia a una persona. Y este es un caso extremo. Entonces, Mateo capítulo 18, versículo 21. Yo les di el contexto. Mira lo que dice el Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y aquí puedes decir a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi papá que peque contra mí, hasta 7. Hermanos, si somos observadores, Pedro todavía no entiende que a veces hay egoísmo entre los hombres, que solo vemos cuando pecan contra nosotros. Por eso le está diciendo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Por qué no dijo, cuántas veces me deben de perdonar las personas cuando yo peco contra ellos?
pero siempre nos fijamos en lo que el otro me hizo a mí. Pero muy pocas veces vemos en lo que yo hice, cuando yo ofendí a los demás. Aquí vemos a un Pedro que todavía era egocéntrico, pensando solo en él. Y él utiliza el número 7. ¿Hasta 7? Hermanos, el número 7 para nosotros no tiene mucho significado. Pero en la Biblia el número 7 habla de completo, habla de perfección. Y cuando Pedro dice hasta 7, es como diciendo, Señor, estoy dispuesto a hacer un perdón perfecto. Pero el Señor sabía que Pedro era un hombre muy impetuoso, porque estaba en proceso pues de aprendizaje, así como muchos de nosotros. Y Pedro se quiso poner muy espiritual, muy bueno. Hasta 7, Señor. Versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora muchos malinterpretan esto, dicen 70 por 7. ¿70 por 7 cuántos? No. Cuando el Señor dice 70 veces 7, habla de que pone 7, 7, 7, 7. Imagínate una fila de 70 7. ¿Cuánto se lee? Rayos. ¿Qué significa esto? ¿Saben qué significa? Que el perdón no tiene límite. ¿Me estoy explicando? Lo que Jesús está diciendo es que cuando alguien pide perdón y lo pide con sinceridad, nunca debes de negarte a perdonarlo. Siempre debes de perdonar. Gloria a Dios. Aunque ya no haya salvación en el matrimonio y la familia, porque ya no hay remedio, igual debes de perdonar. Tal vez ese muchacho que, gloria a Dios, toda su infancia, su juventud, su adultez no estaba con su papá y de viejito lo encuentra, ya no se va a poder pues tener una relación padre-hijo. Pero eso no significa que lo vas a odiar, no, puedes perdonarlo. Y tal vez tratar de iniciar una relación como amigos, no sé, recuperar algo del tiempo. Porque a veces ya es imposible. Aunque lo ideal sería que al perdonar se salvara el matrimonio. Pero imagínate, ya el papá todo anciano, ya tiene otra mujer, tiene otros hijos, tiene otra familia. Ya no se puede. Entonces a veces no es posible por las circunstancias. Pero, ¿qué pasa con una situación extrema? Aleluya. Donde hubo, tal vez, gloria a Dios, violación, o gloria a Dios, aleluya, adulterio con la hermana. Es un caso extremo. O el papá, gloria a Dios, aleluya, violó a una de las hijas, la esposa le pilló. Aunque no me creas, hay casos así entre cristianos. Aleluya. No vas a poder volver con ese hombre, eso es seguro. Pero no siembres amargura en tu corazón. Perdona. ¿Lo estás entendiendo? Perdona. Gloria a Dios, aleluya. Porque a veces el perdón es una situación extrema. Porque ¿cómo vas a poder perdonar al que te violó? ¿Ah? ¿Cómo vas a poder perdonar? Gloria a Dios, aleluya, al que te hizo un daño terrible. A veces es difícil. Pero el perdón es una situación extrema. Eso es algo sublime. Gloria a Dios. Pero el Señor nos encarga, a nosotros, a sus hijos, que debemos de perdonar. Seguimos, versículo 23. Y aquí va a poner un ejemplo muy profundo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante, o sea, es parecido a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Hermanos, un talento es una medida que equivale a 35 kilos. Podía ser de plata, podía ser de oro. En este caso, los eruditos dicen que era de oro. Según los cálculos, hermanos, 10,000 talentos, cuando tú las multiplicas, equivalen a 350 toneladas de oro. Es toda una fortuna, hermanos. En 35 toneladas hay aproximadamente 350,000 kilos de oro.
En un kilo de oro hay 1000 gramos. ¿Cuánto está el gramo de oro? ¿Ah? Digamos que está a 200 bolivianos. Vamos a poner 200 bolivianos. Por 1000 gramos que hay en un kilo, serían 200.000 bolivianos. Ahora, por 350 toneladas, serían 70 billones de bolivianos. Convertidos en dólares, sería más o menos 10 billones. Pregunta, ¿alguien debe eso? Si cuando debes $5,000 al banquito comunal no puedes dormir, ahora imagínense a ese hombre con esa deuda. Hermanos, esta deuda era impagable. Ni naciendo 50 veces, ni trabajando durante 500 años, se puede pagar semejante deuda. A menos que seas político. ¿Sí o no? ¿Qué más dice? Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Y es obvio que ni vendiendo todo lo que tenía ese hombre, se podía cubrir la deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrando le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero eso era una imposibilidad. No había forma de que este hombre pagara. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. O sea, ese rey, nuestro Dios, tiene misericordia y nos perdona. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Hermanos, primeramente, un denario equivalía al salario de un jornal. Hermanos, en Bolivia el jornal es de 70 bolivianos. ¿De dónde saca eso, pastor? Porque el salario mínimo nacional es de 2.100 bolivianos. Si tú lo divides en 30 días son 70 bolivianos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, por 100 días sería 7.000 bolivianos, como $1,000. Pregunta, ¿esta deuda es pagable? Amén. Sí. Pero miren la actitud de este hombre que se le perdonó una deuda impagable. Y él no fue capaz de perdonar 7.000 bolivianos. Y así hay muchos. Dios los perdonó de sus pecados, que eran grandes. Y ustedes no son capaces de perdonar a sus semejantes, a sus esposas, a sus esposos. Mira lo que dice el versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y se lo podía pagar, ¿sí o no? Si tenía un poquito más de paciencia. Y estas mismas palabras él le dijo al rey, le dijo a Dios. Y este es un punto muy importante, escúchame. Mas él no quiso, porque el diablo le obligó. ¿Así dice? ¿Ah? Hermano, esta frase nos enseña algo. Esto es un acto de la voluntad, de nuestra decisión. Y no entendemos que los mandamientos del Señor son para ser obedecidos. Nosotros decimos cosas como estas. Ejemplo, yo he escuchado a personas decir: pastor, yo no puedo perdonarle. ¿Sabe por qué? Porque no me nace perdonarlo. No siento perdonarlo. ¿Saben qué? Escúchame, hermanito. Jamás te van a hacer, ni vas a sentir perdonar a tu esposo que te maltrata, que te golpea, que te trata mal, que es un abusivo. Jamás te van a hacer. Puedes esperarte toda la vida hasta que seas una calaca. Jamás te van a hacer. Ahora, es verdad que la ofensa duele, ¿sí o no? Entonces, por puro sentido común, si la ofensa duele, ¿de dónde han sacado
Voy a perdonarle cuando me nazca. ¿Ah? Voy a perdonarle cuando sienta. ¿Sabes qué una cosa? Como la ofensa duele, nunca te van a hacer, ni nunca vas a sentir perdonar al ofensor. Pero ¿sabes qué? Aquel que es cristiano verdadero sabe que tiene que obedecer lo que Dios manda. ¿Lo están entendiendo o no? Eso es lo que dice la Biblia. Porque si yo me voy a dejar llevar por lo que siento, no, yo no siento perdonarlo, estoy perdido. Pero si yo entiendo la Biblia, creo en el Señor y sé que tengo que obedecerle, voy a perdonar. ¿Por qué? Porque es un mandato. ¿Lo están entendiendo o no? Aleluya. Pero aparte este hombre estaba cometiendo otro pecado, porque era un malagradecido. Gloria a Dios. Porque él recibió el perdón de Dios. ¿Sí o no? De una forma vertical. Pero él no quiso hacer lo que también recibió. Por eso en una parte Jesús le dice a este hombre, malvado. ¿Por qué? Porque él no quiso perdonar. ¿Te das cuenta qué importantes son las decisiones que tomemos? Por eso deja de seguir ese cristianismo de los sentimientos y las emociones. Si tú obedeces la palabra, vas a ver el cambio en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa. Solamente si obedeces la Biblia. No por una oracioncita. ¿Lo estás entendiendo o no? Te alabamos, Señor. Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. ¿Por qué? Porque ese hombre pues era malo. Él fue perdonado, pero no quiso perdonar. Y no es que no haya podido perdonar, sino él no quiso perdonar. Escúchenme bien. ¿De qué tamaño era tu deuda delante de Dios? ¿De qué tamaño era tu pecado delante de Dios? Escúchame bien, tu deuda, tu pecado era impagable. Pregunta, ¿a ti te escupieron? ¿A ti te pusieron una corona de espinas? Lo dudo. ¿Te clavaron en una cruz? Pues no. Pero pastor, lo que me hizo, me dolió. Sí, te dolió. Pero todas las ofensas y pecados que le hiciste a Dios, Él te las perdonó. No, pastor, yo perdonaría cualquier cosa menos esto. Te paro la máquina. ¿Sabes qué? Para los hombres no hay pecado imperdonable. Para nosotros. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Hay algunos cristianos que andan amargados por años con el abuelo, con el papá, con el esposo, con el hermano. Y lo primero que hacen es romper las relaciones. Y son cristianos. Y no han entendido la grandeza del perdón de Dios. Y cómo perdonó toda nuestra deuda. Y no podemos comparar la dimensión de lo que Dios hizo. Porque lo que Cristo sufrió, no tiene comparación. Pero muchos de nosotros nos sentimos sumamente agredidos por lo que nos hizo alguien. Ay, me hicieron esto. ¿Se compara con lo que le hicieron a Jesús? ¿Verdad que no? ¿Qué más dice? Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Por qué le perdonó al Señor? Porque se arrepintió
Por eso le rogó. Y el rey Dios mostró su bondad y su misericordia. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? El Señor tomó la iniciativa de perdonarnos. Y ahora Él quiere que sus hijos, los cristianos, hagamos lo mismo. Si Él nos perdonó, ¿cómo es posible que sus hijos no perdonemos? Es ilógico, ¿sí o no? Y miren las consecuencias para aquellos que no quieren perdonar. Versículo 34. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos. Y esto habla de tormentos, claro, ellos, de espíritus inmundos. Aleluya. Y esto es para todos aquellos que dicen que Dios es amor y nada más. Y esto es una advertencia para los cristianos, escuchen. Dios se enoja cuando uno de sus hijos no quiere perdonar. Hermano, no seas malvado. Ahora, ¿qué hacen los verdugos? ¿Ah? Castigan, te matan espiritualmente, y así están algunos, recibiendo dolor, están muertos espiritualmente, están siendo azotados, atormentados, no pueden dormir en las noches, porque esos verdugos, esos espíritus inmundos, ahí pues te van a atormentar. Y Dios permite todo esto porque no ha sido capaz de perdonar una deuda pagable. ¿Sí o no? ¿Qué dice la última parte? Y lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Qué significa esto? Que ese hombre no saldrá de esa situación de amargura, de dolor, de sufrimiento, hasta que perdone. ¿Cuántos sienten esos azotes? ¿Cuántos sienten que están muriendo espiritualmente? Pregunta, ¿quieres ser libre de todo eso? ¿Cuántos quieren ser libres de todo eso? Yo te digo cómo. Perdona. Perdona a esa tía que te hizo mal, que te hizo daño, que cuando estabas pasando sufrimiento nunca te ayudó. Perdona. Esa es la única forma en que te libres de todo esto. No hay otra forma. Por eso hay cristianos que siempre están, ¡yo le odio, maldito! Pueden tener el título de cristianos, pero esos están atados por los verdugos. ¿Están entendiendo o no? Ya estamos en el final, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, eso te espera si no aprendes a perdonar. Es más, en otra parte de Mateo, el capítulo 6 dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco nos va a perdonar de nuestros pecados. Así que estamos perdidos. Quiero terminar con una historia muy preciosa. Gloria a Dios. Hermanos, 6 millones de judíos murieron en manos de los alemanes, de los nazis. Hitler estaba a la cabeza. Era un hombre malvado. Muchos murieron de una manera terrible. Les metían a las cámaras de gas, les metían a esas cámaras donde incineraban a las personas vivas, los mataban de hambre, los fusilaban. Hermanos, hasta hacían jabón con ellos. Era horrible, era una cosa espantosa. Muchos de ellos murieron frente a sus familiares. Y entre los que fueron a dar a los campos de concentración, había una familia cristiana. Ellos no eran judíos. Pero, ¿cómo llegaron a los campos de concentración? Hermanos, resulta que esta familia de apellido Ten Bun, así era su apellido. Hay una película que se las recomiendo, El Refugio Secreto. Así se llama la película. Y esta familia tenía una hija, Corrie Ten Boom. Y gloria a Dios, según lo último que me enteré, esta viejita sigue viva. Está ancianita, ancianita. Y esta familia, Ten Boom, eran cristianos verdaderos. Y dijeron, debemos hacer algo por los judíos. Y el papá de Corrie Ten Boom tenía una relojería. Y en esa relojería había un escondite. Por eso la película se llama El Refugio Secreto. Y en este refugio se salvaron más de 800 judíos. Y esas familias están enteramente agradecidas con esta familia Ten Boom, esas generaciones.
que le salvaron la vida. Pero en el día en que los descubrieron y a toda la familia Ten Boom los llevaron a los campos de concentración. Ella vio morir a 4 de sus familiares de una manera terrible. Y entre ellos murió su papá. Y solo se salvaron su hermana y ella. Gloria a Dios. A fines de 1944, al término de la guerra, hicieron una lista de los que debían de ser liberados. Y en esta lista aparecieron los nombres de estas 2 hermanas. Y quedaron libres. Ellas regresaron a Holanda porque ellas eran holandesas. Y vivieron y volvieron a la misma casa donde hicieron el refugio secreto. Esta mujer, Corrie Ten Boom, siguió predicando la palabra de Dios. Una mujer comprometida con el Señor. Y en 1947, escuchen, fue invitada a Alemania a predicar en una iglesia allá en Múnich, donde había más de 200 personas. Aleluya. Y ella comenzó a hablar acerca del amor de Dios. Habló del perdón de Dios y decía: Dios nos ha dado la capacidad de perdonar al que nos ofende. Y yo he perdonado todo lo que he sufrido. Y empezó a hablar de cómo había perdonado a los que le habían maltratado, habían matado a su familia. También dijo cómo perdonó a los que le hicieron pasar desnuda delante de los generales, la violaron. Y lo peor que se puedan imaginar. Y ella dijo: yo he perdonado. Pero mientras esta mujer hablaba, entre la audiencia, había un hombre sentado. Un hombre rubio de ojos azules, casi como de 2 metros. Este hombre se levantó, gloria a Dios, y se acercó a ella. ¿Saben qué? Esta mujer, Corrie Ten Boom, le dijo: yo te conozco. Y este hombre era uno de los soldados que estaba en los campos de concentración. Ese hombre era uno de los que le había violado, le había maltratado y había sido el asesino de su papá. Entonces él le dice: ¿sabes qué? Tengo a Cristo en mi corazón. Y Él me ha perdonado todo. Todo lo que hice, todas mis maldades. Y cuando te vi, te reconocí. Y yo vengo a decirte que me perdones. ¿Podrás perdonarme? Imagínate, al frente estaba el que le había violado, el que había matado a su familia. Por eso este hombre le dijo: ¿podrás perdonarme? Y ella estaba siendo confrontada porque ella había asegurado que había perdonado todo lo que le habían hecho. Y de pronto el oficial alemán le tiende la mano. Y ella dijo: sí, te perdono. Y lo abrazó y lloraron juntos. Y le dijo: ahora eres mi hermano. ¿Saben cómo se llama eso? Sublime perdón. ¿Qué fue lo que Dios hizo con cada uno de nosotros? ¿No fue un sublime perdón? ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no vemos la dimensión del perdón de Dios? Y si comparamos con lo que otros nos hicieron a nosotros, da risa, ¿sí o no? Por eso, si entendemos esto, tendremos la capacidad de perdonar. ¿Entendieron, hermanos? Espero que sí. Por eso no esperes. Tú toma la iniciativa como cristiano, perdona, tumba esas paredes y ya, ve con él, ve con ella y perdona. Te vuelvo a decir, esto es para cristianos. Y si tú eres un cristiano verdadero, vas a obedecer esto. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos. Y si quieres ver la serie completa, aquí arriba te dejo el enlace. Y si quieres comunicarte con nosotros, aquí abajo te dejo mi correo electrónico. Somos Casa de Oración y que Dios te bendiga.